Hola estudiantes, ¿cómo han estado? En el tema anterior vimos sobre la congruencia de triángulos, con los postulados, ejemplos, y vamos a ver lo que es semejanza. Quiero aclarar que congruencia y semejanza son conceptos diferentes. Hay algo, cosas similares, sí, aspectos similares, sí, pero digamos desde la parte conceptual hay diferencias. Por ejemplo, los triángulos cuando se habla de congruentes que tanto los lados como los ángulos sean iguales. En este caso, la semejanza no. Vamos a mirar por qué no son iguales al concepto de congruencia. Primero, vamos a ver propiedad fundamental de las proporciones. Vamos a ver la definición de semejanza de triángulos. Vamos a ver tres criterios bien importantes y una actividad para que ustedes la realicen después de este video. Empecemos por la propiedad fundamental de proporciones. Pero antes de eso yo quiero explicarles qué significa una razón. ¿Qué es una razón? Bueno, les voy a poner esta situación. Resulta que yo tengo este número y yo tengo este acá. Muchos dirán, esto es un fraccionario, correcto. También este momento, si vamos a hablar de razón, lo podemos representar así. 3, 7. 3 séptimos. Tenemos un 3 que es un antecedente y tenemos un 7 que es un consecuente. Esos conceptos de la razón ustedes lo vieron en grado séptimo. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo enseñé en séptimo, yo explicaba esto primero que era el concepto de razón. Pero se los voy a decir. La razón es una comparación entre dos números utilizando una división. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes vean un mapa que indica esta medida, 1 de 10, significa que 1 significa la parte de la maqueta, ¿cierto? Digamos de un plano, la medida del plano, y el 10 significa el dato real. Eso es una razón. Si ustedes dividen, da un número, puede ser decimal o entero. Ahí estamos viendo una comparación entre dos números. El número que de pronto se puede utilizar en la medida de la maqueta, si vamos a hablar de planos, y esta es la parte, digamos, real de ese valor de la cabeza. Podemos decir que un centímetro equivale a 10 centímetros, por decirlo así. O sea, tenemos un antecedente y tenemos un consecuente. Entonces, para que ustedes mejor me lo entiendan, cuando ustedes vean un fraccionario en estos días, en este tema, pues podemos decir que eso es una razón. 2 quintos, esa es la razón, 2 quintos. Pero, ¿qué significa una proporción? Acá viene el concepto que yo les voy a explicar. Si yo tengo, por ejemplo, un tercio y tenemos que lo estoy comparando y acá tenemos 3 novenos, estamos igualando, estamos reafirmando de que son iguales. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando acá? Resulta que esto es una proporción, que es un enunciado verbal o en forma de ecuación. En este caso lo podemos ver en forma de ecuación. Pues si fuera en ecuación sería una letra que le colocaríamos, acá sabemos más bien como en forma algorítmica, que muestra la igualdad entre dos razones. Ah, ya, o sea que al igualar dos razones, eso significa una proporción. Estamos igualando la razón un tercio y 3 novenos. La pregunta es, ¿cómo podemos demostrar que son iguales? Bueno, ahorita les voy a mostrar en sí un concepto muy importante que se llama el, ¿cómo se llama? La propiedad fundamental de las proporciones, que ahí mismo lo está mencionado. ¿Qué es la propiedad fundamental de las proporciones? Si multiplicamos así en forma diagonal, vamos a colocar los resultados por aquí. Voy a marcarlo con un color verde. 1 lo multiplico con 9 y el 3 lo multiplico con el 3. 1 por 9 da 9 y 3 por 3 da 9. Si se cumple esta igualdad al hacer este tipo de procesos, quiere decir que las dos razones son iguales, por lo tanto podemos decir que hay una proporción, se cumplen las proporciones. Bueno, esto se lo estoy enfatizando porque ya es algo que ustedes vieron en séptimo, pero lo estamos retroalimentando. Si se tiene la proporción B sobre A igual a D sobre C, estamos hablando de las dos razones, entonces observen ustedes que acá es lo que yo dije.
BC se multiplicó y AD se multiplicó acá. Dice que estas letras que ustedes ven se pueden utilizarlo para todos los números que sean reales. Pueden ser negativos, positivos. Y la idea es que los denominadores, bueno, yo lo voy a mandar denominadores o los consecuentes más bien, no pueden ser 0 porque no nos daría error o no tendría solución. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios para que dos triángulos sean semejantes. Listo. Vamos a empezar con el primero, que los lados proporcionales. Dice acá, los lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Observen ustedes estos dos triángulos. Ustedes ven la misma forma, pero no vemos el mismo tamaño. Bueno, ya estamos empezando a conocer los conceptos. El símbolo de proporción, de semejanza, se identifica con una especie de raya. Ustedes pueden observar, podemos acá escribir el triángulo A, B y C es semejante con el triángulo D. Bueno, no alcanzado a ver ahí, pero imagino que es E y F. Ahí podemos decir que son semejantes, pero todavía no he mencionado los tres criterios. Vamos a ver con el primero, la proporción. ¿Qué significa? Ya ustedes vieron el concepto de proporciones. ¿Qué significa? Que si yo divido este lado con este, como ustedes ven acá, este lado tienen que ser correspondientes con este, ustedes ven acá, y este lado con este, tiene que cumplirse una igualdad, quiere decir que tienen que ser iguales. Si no cumple que sean iguales, no es posible. ¿Cómo podemos demostrarlo? Pues podemos hacerlo muchas cosas, lo podemos hacer por muchas maneras. Podemos hacer una división acá, y el resultado tiene que ser igual al resultado de esta división y el resultado de esa división. Otra forma, simplificando hasta que queden todo igual. Por ejemplo, si yo decido simplificar acá, le saco tercera de 9 es 3 y tercera de 12 es 4. Bueno, acá le puedo sacar cuarta de 12 sería 3 y cuarta de 16 sería 4. Acá le puedo sacar quinta de 15 sería 3 y quinta de 20 sería 4. ¿Sí vio? Al cumplirse, al hacer las simplificaciones o las complificaciones, si quedan iguales, ya podemos decir que son proporciones seguras. O sea que todos los lados son proporcionales entre sí, en lados correspondientes. Bueno, ya cumplimos el primer criterio. Segundo criterio, todos los ángulos tienen que ser iguales. Ojo con eso. De manera correspondiente, el ángulo de aquí debe ser igual al de acá. El ángulo de aquí debe ser igual al de acá. Podemos tener esta situación. Tenemos acá un 60, acá 75, acá no lo tenemos y acá tenemos 45. Bueno, la pregunta es ¿cómo podemos demostrarlo si nos faltan datos? Pues muy sencillo. Ustedes utilizan un concepto que ya aprendieron, ya ustedes les aclaré en la prueba pensada en la retroalimentación, que la suma de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Si tomamos el 180 y lo restamos con 60 y con 75 nos da ¿cuánto? Acá nos dio 45. Si nosotros vamos a hacer lo mismo con el del otro triángulo, 60 y 45 lo resta con 180, daría 75. Y observen ustedes que si nosotros hacemos la correspondencia, este ángulo es congruente con este, o sea igual, este ángulo es congruente con este, y este ángulo es congruente con este, podemos empezar a decir que ya se acerca la semejanza. Este concepto es parecido al de la congruencia, pero tengan mucho cuidado. Es lo único que tiene similar entre la semejanza y congruencia, que todos los ángulos deben ser iguales. Ya vimos que en los lados, en la semejanza tiene que ser proporcionales, en cambio en la congruencia tiene que ser iguales. Listo, mire que ya estamos notando las diferencias. Ahora, para finalizar, tenemos lo siguiente. Dos triángulos son semejantes si entre sus vértices hay una correspondencia de tal manera que los lados correspondientes son proporcionales
y los ángulos correspondientes son congruentes. O sea, después de cumplir esta y la forma, ustedes ven que se mantiene, mire que las formas son iguales, no importa el tamaño, aclaro, en la semejanza no importa el tamaño, lo que importa es que sea la misma forma de la figura triangular, en este caso estamos hablando de semejanza de triángulos, y que los ángulos sean correspondientes congruentes, quiere decir que este ángulo de aquí sea igual a este debe ser igual a este ángulo debe ser igual a este ángulo, y obviamente las medidas de cada lado sean proporcionales como lo vimos en el ejemplo anterior. ¿En cuál ejemplo anterior? En este de acá. ¿Sí veo cómo se cumple? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al finalizar podemos decir que son semejantes, y como yo les decía, el símbolo de semejantes viene siendo así. El símbolo de congruencia, recuerde que es como así. ¿Cómo es el símbolo de congruencia? Recuerden que viene siendo como una lineecita y dos iguales. En cambio, el símbolo de semejanza viene siendo como una especie de... ¿Cómo podemos marcarlo bien? Ojo con esto, que hay que marcarlo bien. La marca viene de esta manera. Si acá viene A, acá viene D, y yo decido que estos sean los primeros. Si por ejemplo acá viene C, entonces en el otro también tengo que poner el F, o sea, bien ubicados sus puntos. Y si acá por ejemplo es B, también acá tiene que ser B. Ojo con eso. La marcada las letras que colocan deben ser bien ubicaditas en lo que es la parte correspondiente. Ahí estamos denotando. Es como la ortografía de las matemáticas, la denotación. Ahora vamos a finalizar. Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Ubica cada razón para completar la proporción. ¿Qué quiere decir? Van a buscar, por ejemplo, nosotros tenemos esta que es 6/12 y van a buscar cuál de ellas cumple con la igualdad o la equivalencia. Si nosotros encontramos que 6/12 es igual a alguna de estas, quiere decir que es proporción. Se los dejo a ustedes como retos, me lo envían al correo, yo lo voy a dar puntos al que lo haga, eso vale también para la participación. Y listo, chicos, ya en otro video sí les voy a hacer explicando con varios ejemplos diferentes ejercicios.